Es la porción que nos toca en esta tarde. Timoteo, capítulo 6, del verso 3 al verso 10. ¿Lo tienen? Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos juntos, mis amados hermanos. Señor y Dios, te doy gracias por darnos en esta tarde la oportunidad de compartir tu palabra, de meditar en ella. Señor, antes de cualquier cosa, Señor, yo te exalto, te bendigo, te glorifico, te rindo todo honor y toda gloria. Te reconozco como el único Dios verdadero, pero también te reconozco como el Señor y el dueño de mi vida. Te reconozco también, Señor, como el dueño y amo de mi familia. Te reconozco también como el dueño y amo de tu iglesia, esta iglesia que nos has dado para pastorearla, Señor. Padre, Señor amado, ten misericordia de nosotros en esta tarde. Permítenos estar atentos a tu voz, escuchar tu palabra. Permítenos en esta tarde, Señor, poder venir ante ti con corazones dispuestos, con corazones limpios, con mentes atentas, Señor, a lo que tú tienes para con nosotros. Padre, ninguno aquí puede levantar su mano y levantar su voz y decir: yo no necesito nada más, ya lo tengo todo, ya todo lo he aprendido, ya todo lo conozco. Señor, tu palabra nos enseña que aún en tu presencia y aún viviendo contigo por las eternidades, nunca llegaremos a entender y a comprender y a tener todo el conocimiento de nuestro Dios. Tú traspasas nuestro entendimiento. Tú vas mucho más allá de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Padre del cielo, ten misericordia de nosotros en esta tarde y permítenos acercarnos a tu mesa, Señor, con amor, acercarnos a tu presencia con gracia, acercarnos, Señor, a tus pies, Señor, con un corazón dispuesto a aprender, a conocer más. Permítenos, Señor, permítenos no venir, Señor, delante de ti, Padre amado, como si esto fuera una vez más, como si fuera algo repetitivo. No, Señor, que en nuestro corazón, en nuestra mente,
y todo nuestro ser estén conectados contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, Señor, y líbranos de todo mal, oh Dios. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Padre, bendice tu palabra. Hermanos, el texto que vamos a ver hoy nos habla y nos enseña un poco sobre acontecimientos que pasaron en la época de Timoteo, en la época de Pablo, en la época de aquella iglesia primitiva que estaba iniciando y que ya en esos momentos y aún tiempos atrás muchos falsos maestros se habían levantado. Cuando leemos este pasaje rápidamente, podemos destacar en los primeros versículos que ya en la época de Pablo existían falsos maestros. Ya en la época de Pablo existían hombres que su intención o su deseo era aprovecharse del evangelio de la iglesia para poder sacar de ella sus beneficios económicos, para sacar de ella todo lo que para ellos era interesante y podía ser de valor. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y cuando leemos la vida de Jesús, cuando ustedes han leído, ustedes que son grandes lectores de la Biblia, cuando han leído los Evangelios, han podido identificar en ellos que nuestro Maestro, nuestro Señor, el ejemplo de todos los ejemplos, el hombre perfecto que caminó en la tierra, se encontró con escribas, con fariseos, que conocían la ley, que conocían los profetas, que conocían todos los escritos que ellos tenían y hasta volvían a reescribir de memoria en los pergaminos, en los rollos que ellos tenían. Pero veíamos un error grave, sumamente grave en ellos. Lo interpretaban como ellos querían. Y no solamente que lo interpretaban, sino que también añadían carga a aquellas leyes o mandamientos de Dios que no estaban escritos, que no habían sido puestos por Dios, pero ellos comenzaron a añadir leyes a la misma palabra de Dios. Pues ya en la época de Jesús encontramos a falsos maestros. Ya desde antes encontramos a hombres corruptos, a hombres perversos, a hombres con malas intenciones, a hombres que utilizan el evangelio con el deseo de aprovecharse para sus beneficios. Como vemos también en la época de Timoteo, estos hombres tenían la intención de utilizar el dinero, de utilizar el evangelio para poder aprovecharse y sacar dinero de las iglesias. Este tema que vamos a ver lo he titulado El verdadero contentamiento. Para aquellos que toman nota, este sermón tiene como título El verdadero contentamiento. Tiene este título porque es mi segundo punto en el cual voy a centrarme para poder llevarlo a lo que el tema nos está enseñando en esta tarde. Mi primer punto es el siguiente: los falsos maestros. Los falsos maestros que vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Los falsos maestros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, dice, envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, miren, de la verdad. Toman la piedad, dice, como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Si tendríamos que encontrarnos en algunas iglesias hoy en día, mismo aquí en Francia, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, hasta en los Estados Unidos, en África, yo diría que en todos los continentes, muchos hombres y mujeres que se dicen ser llamados por Dios, no han leído esta parte del texto. No han leído Timoteo. No han leído esta enseñanza clara que está diciendo aquí Timoteo. No necesitamos ser grandes teólogos. No necesitamos ser grandes hombres estudiados de la teología y de la doctrina para entender claramente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo al respecto de hombres que se han desviado completamente de la verdad. Hombres envanecidos. Ellos están completamente cegados en sus ideas, en su pecado. Hombres que en apariencia habían comenzado bien, hombres que en sus púlpitos y en sus iglesias aparentemente parecen ser buenos siervos de Dios, buenos pastores, hombres realmente llamados por Dios, pero cuando tú analizas sus predicaciones, cuando tú ves lo que ellos hacen con la iglesia, cuando tú ves que esos hombres y esas mujeres se levantan en medio de sus congregaciones con una sola y única intención, que es el centro de todos sus mensajes, es de pactar con Dios, de sellar tus bendiciones o tus promesas, de declarar que Dios te va a bendecir. Hermanos, lo único que están haciendo esos hombres es engañar a la iglesia de Cristo. Lo único que están haciendo esas personas, están blasfemando y están pisoteando la sangre de Cristo. Esos falsos maestros producen una enseñanza sumamente falsa, errónea, una enseñanza mezclada con la verdad, una mentira mezclada con verdades. Hombres expertos en justamente mezclar la verdad con la mentira para aprovecharse de la negligencia de la iglesia. Tal vez ustedes se dicen, ¿cómo que la negligencia de la iglesia? Sí, hermanos, la negligencia de cada miembro de la iglesia y de cada persona que viene a este lugar o que va a cualquier otra iglesia. La negligencia de que no se leen las escrituras. No nos preocupamos por aprender un poco más al respecto de lo que Dios ha dejado en su palabra y cómo deben hacerse las cosas dentro de la iglesia. Esta preciosa carta escrita a Timoteo, leída a la iglesia de Éfeso, hermanos, está allí para enseñarnos y decirnos, hey, la iglesia debe comportarse de esta manera. La iglesia debe ser edificada de esta manera. La iglesia debe poner cuidado a estas cosas. La iglesia debe poner cuidado a este tipo de enseñanza, a estos tipos de hombres que se han levantado en medio de las iglesias. Y que nos dice el texto, están sumamente llenos de envidia, de pleitos, de blasfemias, de malas sospechas, de disputas necias de hombres corruptos. Dice, privados de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. No voy a dar nombres de aquellos pastores que están en las redes sociales que son muy conocidos y que tristemente a veces he visto algunas notificaciones de ellos en sus redes sociales, pero eso ya es una cuestión de ustedes. Pero yo lo digo abiertamente, debemos poner cuidado a lo que escuchamos. Debemos poner cuidado a lo que usted está recibiendo como enseñanza fuera de su iglesia.
Usted no puede escuchar a su pastor decir una gran verdad centrada en Cristo, en el Evangelio, en la palabra de Dios, y escuchar a hombres que su testimonio está dañado, que su nombre está en las bocas de muchos otros pastores que dicen, este no es un pastor, este es un lobo disfrazado de pastor, y están recibiendo enseñanzas de falsos maestros. Hermanos, la manera de cómo identificar a estos malos maestros es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hay en el corazón de ellos. ¿Cuál es el centro de su intencionalidad? ¿Cuál es el centro de sus mensajes continuamente en cada uno de sus sermones? En cada uno de sus videos, en cada uno de sus cortos shorts que ustedes ven en internet y que están sumamente compartiendo en sus redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Mi pregunta es, ¿ellos quieren edificar la iglesia de Cristo? Ellos quieren llevar a nuestros hombres, a los varones de la iglesia, a que sean hombres de Dios, que sirvan a su iglesia, que sirvan en sus hogares. Ellos tienen el deseo de que esas mujeres sean mujeres piadosas, amantes del Señor, dispuestas a enseñar a las más jóvenes. Ellos han dispuesto que los jóvenes se despierten y tengan hambre y sed por conocer a Dios. Ellos tienen ese mismo deseo que el de Cristo, que dejen venir los niños a Él para que conozcan de Cristo desde su tierna edad. ¿Acaso ellos tienen ese mismo deseo? O el deseo de ellos es continuamente en sus redes sociales, en sus páginas y en sus predicaciones, ven y declara tu bendición. Ven y decreta que el Señor te va a sanar. Ven y decreta que el Señor va a salvar a tu esposo, el borracho, el mujeriego, el ladrón. A ese, mira, decláralo, páctalo, séllalo, pisotea a Satanás. Eso es lo que ellos dicen en sus redes. Eso es lo que ellos dicen en sus predicaciones. Pero la palabra de Dios dice aquí claramente de que estos hombres están completamente desviados de la verdad. No han entendido, no hay entendimiento de la verdad. Están privados de la verdad, nos dice el texto. Y nos dice algo sumamente aún más fuerte. Nos dicen, ellos toman la piedad como una fuente de ganancia. Ellos utilizan el Evangelio, ellos utilizan la iglesia como una fuente para poder ellos ganar dinero, enriquecerse sobre los miembros de la iglesia, sobre las ovejas, sobre los hombres y mujeres que vienen honestamente y sinceramente a buscar a Dios, pero ellos ven en el rostro de esos hombres y de esas mujeres no piedad, no misericordia, no cambios de corazones. Lo que ellos ven en ellos es un billete verde. Lo que ellos ven en ellos es lo que ellos pueden aportarles a ellos económicamente. Lo que les voy a decir a continuación, hermanos, puede sonar tal vez fuerte, pero es una gran verdad. Algunos de ustedes, de los que están aquí, han conocido esos lugares. Algunos de ustedes, de los que están aquí, han visto a esos hombres enriquecerse por encima de ustedes. Ustedes han visto a esos hombres cómo tuercen el Evangelio, cómo tuercen la palabra de Dios para poder sacar ganancias deshonestas. Cómo a ellos no les importa sacarles completamente todo el dinero a las ovejas y que ellas se queden absolutamente sin nada. ¿Cuántos testimonios hemos oído de hombres y mujeres que dicen, fui a esta iglesia y me hablaron al oído y me dijeron tal cosa y me animaron aquí? Y decretaron que mi hijo iba a ser salvo, que mi hijo iba a salir de las drogas, que mi esposo iba a dejar el trago y que iba a venir a la iglesia. Y yo hice esto y di todo mi dinero y di todo lo que tenía y todos mis ahorros. Hermanos, Dios no funciona como la lámpara mágica de Aladín.
Dios no funciona como aquella lámpara que tú frotas y sale el mago y te da 3 deseos para que tú puedas ser feliz. Dios no funciona de esa manera. Dios no nos ha llamado a pactar, Dios no nos ha llamado a decretar, Dios no nos ha llamado a sellar pactos que solamente Él puede hacer. Y si se dan cuenta, al final, los que son supuestamente bendecidos, porque es una supuesta bendición, no es una buena bendición lo que ellos reciben. Esa bendición económica, esos carros que ellos tienen, esas casas que ellos tienen, esos viajes que ellos se dan, esos lujos que ellos se dan, es una bendición como si fuera una manzana podrida. Usted no sabe si la manzana está podrida hasta que usted se la come. Tú le das un primer mordisco a la manzana y la manzana por fuera parece ser muy buena y muy agradable, muy atractiva. Pero después de tu segundo mordisco sientes el sabor y el olor del podrido de la manzana. Y eso es lo que espera a esos hombres y mujeres que dicen que los billetes les hablan, que dicen que Dios les ha hablado y les ha decretado que tienes que hacer esto por Él y que tienes que darle tal cosa que tú tienes. Esas son las supuestas bendiciones que ellos tienen. Pero Pedro nos dice en su segunda carta, Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante, él dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. Wow. Gracias, Pablo, por esta noticia. Gracias, Pedro, por darnos esta noticia. Gracias porque ya ellos lo habían vivido, ya Jesús lo había vivido antes que ellos. Ahora los discípulos los viven y ahora ellos nos lo dejan ahí escrito y nos dicen: miren, hubo también falsos maestros o falsos profetas entre el pueblo. Y Pedro nos dice: pero también habrán falsos maestros que introducirán de manera encubierta herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató. Dice: atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice, a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos siguen a estos hombres blasfemadores, muchos siguen a estos hombres que han traído destrucción a la iglesia. Dice: y por avaricia harán, escuchen eso, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Wow, qué tremendo, Pedro. ¿Cómo es eso, Pedro? ¿Cómo que Pedro nos está diciendo más de 2000 años antes lo que la iglesia de hoy está viviendo? ¿Cómo puede ser que la revelación del Espíritu Santo dada a Pedro, inspirado para poder escribir esto, 2000 años después, en todos los continentes del mundo, en muchos países y en muchas lenguas y culturas diferentes, se está viviendo exactamente lo que Pedro está diciendo aquí en el texto? Dice: harán de ustedes, ¿harán de quién? De la iglesia, mercadería, dice, de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Miren lo que dice el Señor. Y miren aquí, ¿por qué digo que ellos ya recibieron una supuesta bendición? ¿Y por qué digo que vendrá también esa condenación sobre ellos? Mire lo que dice el versículo 4 allí en la carta de Pedro. Mírenlo, anótenlo, subrayenlo, para que cuando tengan la oportunidad de hablar con esos hombres, con esos miembros de esas iglesias de falsa doctrina donde les enseñan la mentira, ustedes puedan decir: ah, yo me acuerdo, segunda de Pedro, el pastor lo predicó, voy a buscarlo, voy a decírselo. Versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progénero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reconduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo de ejemplo a los que vivían o los que han de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefandad de conducta de los malvados, porque es justo que morada entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente dice a aquellos que siendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué está hablando este texto? Está hablando de estos hombres, así como el Señor no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo perdido antiguo, no perdonó a Sodoma y Gomorra, no perdonó a todos aquellos que querían vivir una vida impía delante de Dios. Dice, de la misma manera les llegará su turno, llegará su momento, llegará donde aquellos, dice, que han seguido su carne. ¿Cómo podemos entonces decir que de verdad esto está uniéndose al texto? Timoteo dice que ellos están cegados en su concupiscencia, que ellos están completamente cegados en el error, que ellos lo que les motiva, lo que hay en su corazón es simplemente aprovecharse de la piedad y del evangelio para sacar ganancias deshonestas. Entonces podemos unir estos dos pasajes y poder decir claramente, sí, es verdad, ellos están viviendo en su carne, están siguiendo sus deseos carnales. Ellos andan en concupiscencia, ellos están en inmundicia, ellos desprecian el señorío del Señor. Porque tú no puedes decir amar a Dios, tú no puedes decir amar a la iglesia, servir a la iglesia y aprovecharte de la piedad y del evangelio para tus beneficios personales. Si tú lo haces, dice aquí el texto, tú estás despreciando el señorío de Cristo. Tú estás despreciando la sangre preciosa del Cordero en la cruz. Y si meditamos y hacemos un paréntesis aquí en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, si meditamos unos momentos en lo que acabamos de hacer hace unos minutos atrás, hablando de la cena del Señor, recordando su carne y su sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Este es mi nuevo pacto que os dejo. ¿Cómo podemos nosotros atrevernos, o aquellos hombres a atreverse a despreciar el señorío de Cristo? Mi pregunta es, ¿qué entendimiento ellos tienen de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Mi pregunta es, ¿realmente tienes a cabalidad en tu mente y en tu corazón lo que la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Realmente entiendes que no fuiste tú, que no es un juez, que no es un procurador, que no es un rey que murió en la cruz? El que murió en la cruz fue el Dios encarnado. Y si tú entiendes eso a cabalidad, si en tu mente, en tu corazón tú dices, yo no merezco lo que Cristo ha hecho en la cruz, y aún no merezco servirle, aún no merezco hacer su obra, no merezco ser el vocero de Él, ¿cuánto debería haber temor y temblor en nuestras piernas al predicar su palabra, ser fiel al texto, y que la iglesia pueda entender a cabalidad? Yo tengo una responsabilidad de no dejarme engañar por falsos maestros, de seguir a hombres falsos en las redes sociales, a hombres engañosos. Judas en el versículo 11 dice, ay de ellos, wow, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán.
Tremendo texto. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impudamente con vosotros se capacitan a sí mismos de nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desgarrados, fieras de ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Wow. Cuando yo leo estos textos, cuando yo reflexiono en esto y pienso en mi responsabilidad y pienso en la responsabilidad de los pastores, digo, ¿cómo puedo yo engañar al pueblo de Dios? ¿Cómo puedo yo distorsionar la palabra para que yo pueda ser beneficiado de ella? ¿Cómo puedo yo no temblar frente a esta palabra que me ha sido expuesta? Hermanos, que Dios nos dé corazones que amen la palabra de Dios. Que Dios le dé a esta iglesia corazones como la iglesia de Berea en Hechos, donde esos hombres no se creían todo lo que ellos escuchaban. Y frente a ellos no tenían al pastor Abel de la iglesia de allá de París en un rincón que nadie conoce, que nadie ve, que nadie sabe quién es él. Tenían a un Pablo, tenían a un Pedro, tenían a hombres que habían sido escogidos por Cristo, a hombres llenos del Espíritu Santo, a hombres que cuando ellos hablaban delante de Dios y de parte de Dios. Hombres que cuando ellos caminaban, la sombra de ellos sanaban los enfermos. Hombres que cuando ponían sus manos sobre aquellos que estaban enfermos o muertos, resucitaban. Aún así, frente a estos hombres, la iglesia decía: no me voy a creer todo lo que este hombre dice. Voy a estudiar, voy a ir a las escrituras, voy a mirar si realmente lo que estos hombres están diciendo es verdad. Y si es verdad, lo voy a abrazar. Y si es verdad, voy a vivirlo. Y si es verdad, voy a aferrarme a ello. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Ser como los de Berea. Acércate a la palabra, juzga lo que se está enseñando, juzga lo que estás escuchando y míralo a la luz de la palabra. Y si es verdad, aférrate a ella. Si es verdad, vívela. Si es verdad, niégate a ti mismo. Si es verdad, muere a tus propios deseos. Si es verdad, muere completamente a todos los deseos de tu corazón que son perversos y malvados. Aférrate a Él. Aférrate a su palabra. Al final, el verso 5 nos dice que debemos apartarnos completamente de ellos. Estos hombres son hombres corruptos, orgullosos, perdidos en su concupiscencia, hombres que están cegados, interesados únicamente en el dinero y en lo que tú les puedes dar. El texto no dice: mira, no importa si tú los cruzas. El texto no dice: bueno, ¿sabes qué? Si vas a tener que compartir el púlpito con él, no pasa nada, tú predica. Si te invitan a una reunión y si él está allí, pues siéntate al lado de él y comparte un café y abrázalo. No estoy contradiciendo lo que la Biblia enseña, donde tenemos que ser amorosos, donde tenemos que amar a nuestro prójimo, donde tenemos que entender que así como el Señor ha sido misericordioso con nosotros, debemos ser misericordiosos con aquellos que también lo necesitan. Pero si frente de mí hay un hombre que está torciendo las escrituras, que se está llenando de dinero, que está engañando a miles de personas,
que está aprovechándose del evangelio, de la piedad, para llenar sus bolsillos. Hermanos, yo no puedo quedarme quieto frente a esa persona. No puedo quedar insensible. No puedo hacerme el ciego y el sordo frente a esa persona. Yo tengo que actuar como frente a lo que dice la palabra. La palabra dice: apártate de ellos. No compartas con ellos. No estés con ellos. Al menos de que ellos tengan en su corazón el deseo de arrepentirse por sus pecados y volver a Cristo. Si es así, bienvenido, mi hermano. Si es así, si te quieres arrepentir de todas tus malas enseñanzas, si quieres volver al buen redil, si quieres volver nuevamente a la senda antigua, bienvenido eres. Pero la palabra de Dios me dice que yo no debo compartir contigo, porque hay una gran condenación sobre ti, porque te has aprovechado del evangelio para tus propios beneficios. Mi segundo punto nos habla: mi contentamiento está en Él. Mi contentamiento está en Él. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Escucharon eso? Y fueron traspasados muchos dolores. Hermanos, el texto nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Wow. Gran ganancia. Yo me hacía la pregunta cuando leía este texto, le decía: Señor, ¿qué quiere decir esto? Que la piedad acompañada del contentamiento es una gran ganancia para mí. ¿A qué te refieres con la piedad? Entiendo qué es el contentamiento. Entiendo lo que dice el texto allí. Pero piedad, ¿qué es piedad? ¿Es tener misericordia? ¿Es tener amor? ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere el texto cuando dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento? El comentarista Adam Clarke dice lo siguiente, refiriéndose a este texto: la piedad aquí hace referencia a la verdadera religión que es en Cristo. Unido la gran y la verdadera religión con la piedad es más que suficiente para obtener vidas agradables en contentamiento, porque ahí está nuestra gran ganancia. La piedad a la que se está refiriendo aquí el texto es al verdadero evangelio. Cuando entendemos la unión perfecta entre el verdadero evangelio y el contentamiento que tenemos que tener en Cristo, y las sumamos las dos, el resultado solamente es una gran ganancia. Una gran ganancia. Nuestro corazón, hermanos, debe estar confiado en el abrigo y en el sustento suficiente de nuestro Dios. Si tenemos el verdadero evangelio y entendemos lo que está refiriéndose aquí el texto a la piedad, entonces nos falta muchas veces esta segunda parte, y es donde quiero hacer énfasis en esta tarde. El contentamiento.
Muchos de ustedes saben que hace un par de años nosotros vivimos un incendio. Gracias a Dios salimos bien. Nuestros bienes no se quemaron en ese incendio. Pero tuvimos que salir de ese apartamento y tuvimos que vivir en otro apartamento donde no había absolutamente nada. Completamente vacío. Lo único que pudimos sacar es 2 colchones, un poco de ropa, algunos papeles, los computadores para poder trabajar y 3 platos, 3 tenedores, 3 vasos y 3 tazas. Eso era todo lo que teníamos. Y mientras los días pasaban, uno como hombre, o por lo menos yo como hombre, confieso y decía: Señor, yo no puedo dejar a mi familia así, yo tengo que hacer algo. Yo necesito un armario, yo necesito una cama, yo necesito un televisor, yo necesito un mueble, yo necesito una cocina. Y ustedes saben cómo son las mujeres, hermanos, con la cocina. Tiene que tener su bonita cocina, limpia, con todos sus utensilios, con todas sus ollas, con todas sus cucharas, con todos sus artefactos. Pues nosotros teníamos una mesita de camping de comer afuera, con una placa eléctrica y una sartén. Eso era mi cocina. Entonces, como hombre, entra la preocupación y el desespero. No podíamos recuperar nuestras cosas. Estábamos en esa situación difícil porque había miedo de que el piso se cayera nuevamente por causa del incendio y se derrumbara esa parte del edificio. ¿Qué hacemos, Señor? Ahí entró la área del contentamiento a obrar Dios en nuestros corazones. Aprendí, hermanos, que tenía mucho más de lo que yo necesitaba realmente. Los muebles que estaban en la otra casa, la televisión que estaba en la otra casa, todas mis comodidades, mi sofá, todo lo que como hombre anhelaba y deseaba y que no tenía en ese momento, Dios me hizo ver que no lo necesitaba. No necesitaba porque lo tenía a Él primeramente. Él tenía ese gran misterio de la piedad que acabamos de describir. El verdadero evangelio lo tenía en mi corazón. Lo que me faltaba era aprender el contentamiento. Y tú no puedes enseñar algo hasta que tú lo hayas vivido, hasta que tú realmente lo hayas comprendido realmente. Encontrarme en esa manera y ver que tenía todo del otro lado, pero que era inservible y del otro lado me estaba agobiando en mi corazón como hombre, el Señor me dijo: bástate en mi gracia. Lo que tienes es más que suficiente. Tenía un abrigo, tenía comida, tenía salud, tenía a mi esposa y a mi hija salva. Era más que suficiente. Era más que suficiente. Y pasando los días y orando y reflexionando con mi familia, escuché la voz de mi hija que ella misma me dijo: de verdad tengo más de lo que necesito. Tengo más de lo que necesito. Hermanos, el Señor quiere muchas veces llevarnos a esos momentos, a esos lugares, donde necesitamos ver a Dios obrar en tu vida, en tu corazón. Hermanos, Moisés no es el Moisés que fue sin primeramente pasar por el desierto. Elías no fue el hombre que él fue sin primeramente pasar por el desierto. Juan el Bautista no fue el hombre que él fue sin primeramente pasar por el desierto. Los discípulos no fueron los hombres que fueron y marcaron la historia sin primeramente andar en el desierto juntamente con el Maestro. ¿Tú quieres que el Señor te bendiga?
Tú quieres esa gran ganancia que hay entre la piedad y el contentamiento. Espérate, mi amado hermano, espérate. Tengo una hermosa y deliciosa noticia para ti. Tengo una noticia extraordinaria para ti, joven, jovencita que estás aquí, hermano que estás aquí, persona que estás viendo este video. ¿Sabes qué? El Señor te va a llevar al desierto y te va a hacer pedazos. Te va a hacer pedazos. Y cuando Él te quiebre en pedazos, cuando Él te lleva al desierto y cuando Él quiera moldearte nuevamente a su manera, como Él quiere hacerlo, entonces entenderás que hay gran ganancia en tener la piedad, en entender el verdadero evangelio y entender que debemos contentarnos en Cristo porque Él es mi todo. Él es mi todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Me puede faltar el mundo, me pueden faltar todas las cosas, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amados hermanos, el Señor nos llevará al desierto, nos llevará a lugares donde su mano se hará más fuerte, donde tendremos que despejarnos de cosas que todavía están aquí ancladas en tu corazón, que todavía necesitan ser arrancadas de ellas, cosas a las cuales tú te estás aferrando todavía, cosas a las cuales tú estás luchando en este mismo momento, cosas a las cuales tú estás batallando con eso continuamente en tu corazón y tú estás esforzándote humanamente por alcanzarlos y el Señor te está diciendo: no es lo que yo quiero para ti, yo no quiero eso. Yo quiero que tú entiendas el verdadero evangelio y que tú entiendas que en mí hay contentamiento. Hermanos, a eso estamos llamados. El camino se hará más largo o más corto dependiendo de nosotros. Dependiendo si nosotros seguimos empeñados en buscar lo que Dios no quiere que tú busques. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice: porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si nosotros, hermanos, nos cegamos y buscamos las riquezas de este mundo, el resultado es el siguiente. Ese es el resultado. Caeremos en tentaciones y en lazos, en codicias necias y engañosas. Nos vamos a dejar seducir por las maldades, por las ofertas malas y perversas que vamos a recibir. Nos van a parecer atractivas, van a ser seductoras para nosotros, van a parecer agradables a nuestros ojos. Pero el texto nos dice que esos son para destrucción y perdición de los hombres. La gran ganancia puede terminar en una gran destrucción y perdición para tu alma, para tu vida. Hermanos, el texto nos recuerda y nos dice que nada hemos traído al mundo y que nada nos llevaremos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Nada, absolutamente nada. Cuento una pequeña historia de un hombre que tenía muchas riquezas. Un hombre que para él toda su vida, todo su tiempo de trabajo, todos sus años, todo su esfuerzo, lo había empeñado en ello. Nos cuenta la historia de que él siempre decía a su familia, a su esposa y a sus hijos: cuando me muera, quiero que me entierren con todas mis riquezas. Sus hijos le decían: pero papá, ¿cómo te vamos a enterrar con todas tus cosas? No me importa, pagan a alguien para que puedan enterrarme con todas mis cosas, con mi ropa, con mis joyas, con mis relojes, con mi carro, con todo lo que yo tengo, todo me lo tienen que enterrar conmigo.
La mujer lo miraba y le decía, sí, tranquilo, no te preocupes. El día que te mueras, te vamos a enterrar con todas tus cosas. Años después, este hombre murió, como se imagina. Lo enterraron. Y lo que hizo su esposa es agarrar un cheque, lo llenó con el monto de las riquezas que él tenía y le dijo, lo cobrarás en el más allá, y lo puso en la tumba. Y murió enterrado con un cheque de un valor de millones y millones de dólares. ¿Cuándo los cobró? No lo sé. No sé si el banco funciona allá arriba o allá abajo, pero estoy prácticamente seguro de que no hay banco allá abajo. Hermanos, así como hemos venido al mundo, así nos iremos. Así que si nosotros ponemos nuestros ojos en los placeres y en las riquezas de este mundo, ¿qué nos dice el texto? Nos dice que es para destrucción y perdición de nuestras vidas. Y termina con esto, y voy a terminar con esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, yo puedo entender de que muchas veces pasamos por momentos de necesidad, de angustia, de preocupación. Yo puedo entender de que nos esforzamos para poder tener una mejor situación económica, tener un mejor trabajo, poder dar un mejor futuro a nuestros hijos, tener mejores comodidades. Pero aquí yo quiero llegar a tu corazón. Y yo quiero llegar al corazón de los jóvenes que están aquí, que tal vez piensan que este sermón no es para ellos, pero también es para ti. Primero me dirijo a los hombres y mujeres que están aquí. Si tu corazón está únicamente concentrado y todas tus fuerzas, todo tu ser está solamente enfocado en tu trabajo, en sacar provecho de todo lo que tú tengas, en poder enriquecerte, poder tener bienes, poder tener una mejor situación económica, y te dedicas solamente a eso, y el centro de tu vida y tu enfoque solamente es eso, déjame decirte que estás por mal camino. Déjame decirte que el texto dice que el amor al dinero, dice, es pérdida. Muchos se han extraviado en la fe, muchos. Mi hermano, tu prioridad, mi hermana, tu prioridad es entender lo que dice el verso 6, que hay gran ganancia en la piedad y en el contentamiento. Esa es tu gran ganancia. Si tu enfoque es enriquecerte y establecerte aquí, analiza tu corazón. Examina tu corazón. Mira cuáles son tus prioridades. Mira dónde está Cristo en tu vida. ¿Es realmente el centro de tu vida? Si no lo es, entonces vuélvete a enfocar nuevamente. ¿Y por qué decía que también es para los jóvenes? Porque viven en una sociedad, en un contexto donde les dicen a ustedes jovencitos que ya están más grandes, que van a ir a la universidad o que están en la universidad, le dicen, mira, no, tú tienes que buscar un trabajo donde tú ganes millones. Tú buscas un trabajo donde tú vas a tener que ser jefe, donde tú vas a tener que mandar, donde tú vas a estar encima de los demás. Tú buscas un trabajo donde tú seas ahí el que tiene la oficina y pone los pies sobre la oficina, estás allí tranquilamente mientras los otros hacen el trabajo. Si ese es tu enfoque, no te sorprenda, mi hermano, mi hermana. No vengas a llorar después a decir, mi hijo no quiere saber de Cristo. Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Mi hijo no quiere saber del evangelio. Mi hijo no quiere escuchar cuando ponemos alabanzas o predicaciones en mi casa. Mi hijo no le interesa las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no supiste enfocar primeramente la piedad y el contentamiento dentro de tu hogar. Y ahora estás pidiendo a aquellos que son el reflejo tuyo, esa esponja que fue durante toda su vida absorbiendo todo lo que tú eres. Ahora tú estás pidiendo que Él sea diferente a ti. No, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer.
Porque tú no fuiste un enfoque verdadero, enfocado en la piedad, enfocado en el contentamiento, enfocado en Cristo, enfocado en la iglesia, enfocado en llevar a mi esposa a Cristo, enfocado que ella sea santificada, como me enseña Efesios 6, enfocado, como me dice Deuteronomio 6, de llevar a mis hijos continuamente delante de la presencia de Dios, enfocado en eso. Pero después queremos que nuestros hijos amen a Cristo, vengan a la iglesia y amen a Dios. No funciona así. No funciona de esta manera. Hermanos, quiero darles un punto final de ánimo y de consuelo a sus vidas. Si te glorías en este mundo porque tienes bienes, si te glorías en este mundo porque has alcanzado algo en medio de esta sociedad, si te glorías porque tal vez tienes una situación económica estable y estás bien, mira lo que dice Jeremías en el capítulo 9, en el verso 24. Por favor, búscalo y subráyalo en tu Biblia y subráyalo en tu corazón. Jeremías capítulo 9, verso 24. Por favor, búsquenlo. Jeremías 9, 24. Jeremías 9, 24 dice: mas el que se gloríe, dice que gloríese de esto. ¿Y de qué tengo que gloriarme, Jeremías? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas son las cosas en que me complajo, dice el Señor. ¿En qué debo gloriarme? ¿Cuál debe ser mi gloria? ¿Cuál debe ser el punto que me llena? El punto que viene a rebosar mi corazón y que me llena de alegría y de gozo. Es de que yo lo entiendo y de que yo lo conozco. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor. Está hablando de nuestro Dios. Gloríate y que entiendes quién es Dios, que lo conoces a Él, que Él es un Dios que hace misericordia, que es derecho en justicia en toda la tierra. En estas cosas Él se ha complacido, hermano. En estas cosas Él se ha complacido, declara el Señor. Así que ánimo, ánimo, ánimo. ¿En qué? En buscar del Señor, que tú lo entiendas y que tú lo conozcas. Entiende, conoce quién es tu Señor y quién es tu Creador. Y enfócate realmente para que entiendas cuál es el verdadero contentamiento que debemos tener en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias te doy por tu palabra predicada, por la vida de mis hermanos, por hablarnos, Señor, en esta tarde. Señor, el mundo cree conocer muchas cosas. El mundo piensa en su sabiduría, en su inteligencia, que saben mucho al respecto de ti. Los menos sabios, los menos preparados, conocen más de ti. Porque escogiste a hombres viles y pecadores, Señor, para ser vasos de honra, ser vasos que lleven tu gloria. Señor, cogiste a pecadores, a pescadores, a asesinos, a hombres malos y perversos, a mujeres despreciadas por el mundo, a prostitutas. Señor, escogiste a leprosos, a ciegos, a vagabundos, a limosneros, para que proclamen tu evangelio, para que le digan al mundo que en ti hay completamente salvación, vida. Señor, tu iglesia necesita entender el verdadero contentamiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.
a poner nuestra confianza, nuestra mirada en ti, a enfocarnos en ti. El verdadero contentamiento está en Cristo. Tú eres el que llena todo nuestro ser. Tú eres el que llena toda nuestra alma. Tú eres el que llena todos nuestros pensamientos. Tú eres el que llena todo nuestro corazón. Tú eres el que llena de gozo y de alabanza nuestras bocas. Tú eres el que pone una sonrisa en nuestros rostros. Tú eres el Señor y el amo de nuestras vidas. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. A ti te doy la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.